seguidors de Vic TV, benvinguts una semana més al meu canal de YouTube. Hoy vamos a ir a Lacti, así que vamos allá. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Pero, esperad un momento porque tengo noticias muy buenas. Abans de marxar us vull explicar que sí, que m'ha arribat lo matalàs. Tengo mi colchón ya en mi casa. ¿Recordáis? En el vídeo de Houston tenemos problemas, que os expliqué todo lo que me estaba pasando. Pues sí, ya tengo mi colchón. ¡Ay! Esta mañana he ido a recogerlo y os dejo imágenes de mi maravilloso momento transportando el colchón, que estaba en una tienda que está a 1 hora de mi casa. O sea, tenía que venir desde la tienda hasta aquí andando y he empezado unos cuantos metros, pero a los 15 minutos he pedido un taxi y al final m'ha portat el taxi a casa i ja estic aquí, així que us deixo les imatges. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. 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 E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a 2 voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Soc molt feliç, gent, molt feliç. I res, heu vist quina felicitat, no? Pues res, marxem a Lacti. A Lacti ens trobarem un centre d'esports molt peculiar i no us vull dir què és, perquè així serà sorpresa. Bueno, gent, ja estic a Lacti, com podeu veure esta nit. Soy un poco desastre a veces, pero tenéis que comprender que compagino estudios con el canal, también la vida social. Y bueno, esta semana he ido a grabar cuando he podido porque estoy a finales de módulo, he estado de exámenes, también he entregado trabajos y bueno, ya veis que mi rato libre de esta semana es de noche, pero bueno, ¿qué más da? Un vídeo de noche puede estar bien, ¿no? Gent, no me preguntéu com, però he fet cap... Oh! He fet cap al museu de la ràdio i de la televisió. A veure si es veu alguna cosa. Això més que un vídeo de Vic TV sembla un vídeo de cazafantasmes. Però perdoneu, és que sóc una mica desastre a vegades. No sé per on té mai embotit, dic. Ja està, xiquets. Després de perdre'm, he trobat el que buscava, com sempre. Cause once I do it, yeah, I
Mireu això. He trobat al lado de los escombros hay unas máquinas que creo que son para generar energía a través de la materia orgánica que, ¿ves? Sí, que generan aquí. Ya sabéis que aquí toda la energía es bio y mirad, os lo enseño. Vale, gent, ¿esteu preparados para veure on us he portat? ¿Estáis preparados para ver la sorpresa que tengo hoy para vosotros? ¿Sí? 3, 2, 1... ¡Tarán! Lo que me sorprende es esto. Estos serían los palcos para que la gente vea a los esquiadores saltar. Y está lleno de hierba. Más natural imposible. Ella, feliz. Vale, en esta más pequeña va a saltar alguien. ¿Lo veis aquí? El esquiador preparado. Que viene. ¡Wow! Bueno, ya está, adiós. Decir también que en Lahti hay un museo del esquí muy bonito y bueno, esto creo que es lo que más impresionante. Me voy a mi casa, que a las 7 sale el tren, así que a correr me toca. Bueno, seguidors de Vic TV, ja estic a casa meva, espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, fiqueu-li m'agrada, subscriviu-vos i si no voleu, pues no passa res. No res, tinc ganes de fer més vídeos i ensenyar-vos més coses, però també tinc ganes de que em digueu què voleu veure de Finlàndia. Està molt bé que jo us vagi ensenyant coses, pero también quiero que vosotros me digáis qué queréis ver. He pensado en enseñaros los trenes, porque vais a flipar de cómo son los trenes aquí. También puedo explicaros curiosidades, así que dejadmelo todo en los comentarios, deixeu-me tots els comentaris, perquè jo vull saber també quines coses voleu saber de Finlàndia. No res, me'n vaig a sopar perquè em mireu què tinc aquí. Una truita amb pataca. Adeu, adeu, ens veiem la setmana que ve, un besito.